Más, ya entramos directamente a la palabra. Desde ayer que Dios me habló con un tema del que les quiero mencionar hoy, aunque voy a entrar por otro lado, me dio muchas vueltas en la cabeza ayer todo el día, hoy todo el día. Tantas vueltas dio que se me perdió en la cabeza y empecé a mechar otras cosas. Por situaciones que nosotros vivimos en nuestro andar diario con el Señor. Pensaba hoy y me fui a buscar, para no equivocarme, me fui a leer la declaración de este año, la declaración 2024, que termina diciendo tiempo de gobierno y que en el medio dice que es el año del establecimiento de los principios del reino de Dios. O sea, movernos en la manera que Dios quiere para poder mostrar quiénes somos y qué somos como iglesia y para que la iglesia ocupe su lugar con el método, con el sistema, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y hay una historia que, repito, en un rato, no ahora inmediatamente, les voy a relatar. Hay una historia con la que Dios me habló muy fuerte varias veces en mi vida y hoy otra vez vino, pero con un tono tal vez distinto, en un enfoque distinto. Estaba tan confundido, o no sé si confundido, no convencido de que tenía que repetir lo mismo. Me cuesta mucho repetir una prédica. Y si bien esto que les voy a hablar en un rato tiene años, para mí ya me cuesta ahí. No es lo mismo porque va por otro lado, pero siempre tengo esa carga de que estás agarrando algo reeditado. Y Dios usó, en la manera que Él tiene siempre, Dios usó en esta tarde, Dios usó a un joven específicamente para darme la confirmación exacta. Dijo 2 cositas, 3 palabras, y dije, yo lo seguía mirando, él me estaba hablando, y yo dije, ok, dije adentro mío, y seguí. Con el que dijo era la confirmación que yo necesitaba para que es lo que tenía que compartirte. ¿Escuchó hablar alguna vez del pecado de humildad? ¿O pecar de humildes? Claro, cuando se dice pecar de humildes suena distinto. Pecar de humildes a veces tiene que ver un poquito con la falsa humildad. Pecar de humildes es como mandarse la parte, como hacer las cosas para que, como para que no se note, no querer pasar, no querer estar en el medio, pero que se sepa que fui yo. Una cosa medio retorcida que tiene que ver con las actitudes del hombre, con las actitudes del ser humano y del cristiano, porque aunque a veces no parezca, el cristiano también es un ser humano, ¿no? A veces es más ser humano que humano, pero bueno, en definitiva así somos. Y este pecado de humildad, esta forma de dar una apariencia o una dirección en nuestra vida, o comportarnos de determinada manera, viene tal vez de arraigo de algunas costumbres de la iglesia. Como decía en el devocional de esta mañana, que lo mencioné cuando empezaba, que muchas veces hablamos acerca de las modas de la iglesia. Específicamente en el devocional estaba hablando sobre la prosperidad, hice hincapié en eso, lo que fue el evangelio de prosperidad, que parte de una de las modas y para mí una de las más perniciosas, la que más dañó a la iglesia. Pero no fue la única, hubo muchas otras. Independientemente de la edad de cada uno o del tiempo que tenga la iglesia, habrá visto, vivido algunas, o pocas, o muchas, o no sé. Supongo que antes de existir y de nacer, habrá habido otras que no hemos experimentado y que después, cuando ya no estemos, habrá otras más. Obviamente, porque como también decía esta mañana, la iglesia está hecha por seres humanos. Entonces, siempre está el condimento humano metido en medio. Y entre las modas de lo que nosotros vivimos, por ejemplo, desde que conocimos al Señor, qué sé yo, no se lo digo en orden cronológico, así como me viene a la cabeza, pero la moda de la alabanza, que fue en el momento que nosotros nos convertimos, cuando justo ahí en el despertar o la transformación de la alabanza. La moda del evangelismo, del campañero, de las campañas, la moda, esto que le digo, la moda de la prosperidad, la moda del reino, que esto se tiene prácticamente de este tiempo, un poquito más atrás, en estos últimos años, donde todo el mundo habla acerca del reino. La moda de la unción, que eso ya debe tener unos 30 años aproximadamente, cuando si no te caías al suelo, entonces no
no eras salvo directamente. Si no te caías al suelo, estabas en pecado. Si no te caías al suelo, eras un rebelde, entonces te tenías que caer o caer o caer. Y donde los ministros, si habré tenido que sufrir alguno de esos, donde los ministros estudiaban estrategias para cómo tirarte. No, usted se ríe, pero yo le digo en serio, ¿eh? De verdad. Buscaban la manera cómo tirarte para quedar ellos como que eran los grandes ungidos y te habías caído ante su oración. Pero, por ejemplo, había uno que te ponía el pie, cuando estaba orando por vos, metía el pie atrás tuyo así, te trababa por atrás y te empujaba y vos te tropezabas y te caías. Había otro, ese lo conocí personalmente, donde tenía una forma muy particular de orar, que empezaba a orar, de golpe parecía que le agarraba el espíritu de Chiripiolca y hacía una cosa así, y cuando hacía así, aprovechaba, te metía un codazo. Es de verdad lo que yo estoy contando, ¿eh? No son inventos, es de verdad. Entonces, tal vez si vos estabas medio así, bueno, te caías, te tambaleabas y te caías. Ni que hablar de la onda Freyson con el famoso que después la Sole lo quiso imitar y hicimos, era la unción del folclore. ¿Qué sé yo? ¿Qué otra cosa? A ver que me acuerdo. La moda de la risa, donde la manifestación de Dios estaba en que si te agarraba un ataque de risa, si no te agarraba un ataque de risa, no estabas recibiendo de Dios. O de la liberación, donde si no te endemoniabas todos los días, tampoco eras salvo. Te tenías que endemoniar todos los días. Donde aparecían las radios cristianas, y el famoso, ¿cómo es que decía el viejo? Oíme bien, Satanás. ¿No? ¿No es cierto? A partir de ahí, toda la guerra espiritual, los libros de guerra espiritual, bueno, impresionante. Después estuvo la moda del evangelismo, pero ya no de las campañas, sino la moda de la conquista de ciudades. Tenía un nombre particular que no recuerdo exactamente cómo era, pero era planificación para conquistar ciudades, con estrategia, qué sé yo. En definitiva, la moda del oro. ¿Alguien conoció la moda del oro? Ah, ¿viste? Yo recuerdo, yo sé que soy un tipo bastante escéptico y que yo conocí a Dios por medio de la razón y no de un ataque emocional, sino que Dios utilizó mi razonamiento para creer en Él. Y ese razonamiento lógico me demostró la fe. Capaz que usted no lo entiende, no da para explicarlo ahora, pero así fue. Entonces soy muy escéptico naturalmente. Y me venían con el tema del oro y yo veía y digo, pero eso es transpiración nomás. Te brilla con la luz del lugar, del ambiente. No, que se llenó todo el ambiente, que se llenaron las paredes. Y vos veías las paredes y sí, porque había uno que era un cosito de espuma de vidrio que tenía brillo en forma natural, tenía unos pedacitos de brillo brillante y por eso brillaba. Y no, o la moda del aceite, donde empezaba a fluir aceite de las manos. Era transpiración, viejo, no es otra cosa. Bueno, como eso, tantísimas otras cosas más. Bien, mientras hablo me vienen más a la cabeza de la danza y del baile. Yo me acuerdo que teníamos dos en la iglesia que competían a ver quién danzaba mejor. En cuanto fulanito uno pasaba al frente, la administración empezaba, otra que Julio Boca, entonces no sabía cómo daba vuelta ese cristiano. Empezaba, el brazo extendido y ahí, en cuanto pasaba el otro, se le ponía la vena así, pasaba del otro lado, se ponía la otra punta, a ver quién gana. Y empezaban los dos. Bueno, todas esas modas que, a ver, qué sé yo, eran de Dios y sí, están fundamentadas sobre un mover de Dios. Dios tiene una manera que desde siempre se mueve como si fuéramos a decir dispensaciones. Dios se mueve de distintas maneras. Dios va manejándose en distintos conceptos. A través de los tiempos va tocando distintas fibras de nuestra vida. Entonces, en determinados momentos va haciendo cosas distintas. ¿Es de Dios? Sí. ¿Eso que es de Dios fue abusado? Y sí. ¿Eso que era de Dios abusado se convirtió en una exageración, en un extremo? Sí. De tal manera que durante la vigencia de cada una de esas modas, si no era eso, todo lo demás estaba mal. Entonces vos tenías que entrar en la misma. La moda del apostolado, me olvidaba de esa, donde todo el mundo te apostolaba. Inmediatamente empezaron a aparecer apóstoles por todos lados.
Tim, pum, pum, hasta que una vez conocí a un apóstol que ni siquiera tenía iglesia. Ni congregaba en iglesia, pero el tipo era apóstol, espectacular. Y creo, esto ya es solamente una idea mía, pero se me ocurre que esta época que nosotros vivimos, tal vez dentro de unos 10 años, en aquellos tiempos, algunos le dirán a esta época la moda del humanismo, por decir así, porque hay muchos conceptos que tienen que ver con la motivación personal, que también es bueno y también es bíblico, pero que en la exageración termina poniendo al hombre a la par y por encima de Dios, y lo que en definitiva está mal. No es así. ¿Por qué le hago toda esta historia de la iglesia? Parece el manual de historia eclesiástica. Porque al mismo tiempo de las modas, o antes de estas que yo le digo, repito, no conozco las anteriores, también la iglesia tuvo algunas manifestaciones, algunas maneras de comportamiento, algunos pensamientos que fueron de mal testimonio. En muchos de esos casos todavía hasta el día de hoy son de mal testimonio. En mi devocional esta mañana yo hablaba de la prosperidad, cómo eso marcó a la iglesia a tal punto que todo el mundo dice de la iglesia, te sacan la plata, porque te sacaban la plata. Entonces, lo que era correcto, lo que era de Dios, con el abuso de la gente y la ambición de algunos, terminó siendo manipulación, no otra cosa. Terminó siendo una estafa, un engaño. Pero así como eso de la prosperidad, cuando nosotros nos convertimos al Señor, en esa época, todo estaba prohibido, todo estaba mal, todo era pecado, todo era negativo. No te puedes vestir de esta manera, no puedes decir estas cosas, no puedes comportarte, no puedes mirar tal programa, no puedes escuchar tal música. Siempre digo, se lo conté hace unos días a alguien, tiré todos mis cassettes de Ricardo Montaner, el desgraciado de Cristiano. ¿A vos te parece? Ahora no los escucharía, pero tiré todo lo que tenía, porque no, ¿cómo vas a escuchar música del mundo? También era parte del mal testimonio que se dejaba de la iglesia. Cuando la gente miraba eso y decía, pero parece Jesús hablando de los fariseos, aquellos que recorren cielo y tierra para ser un convertido, un prosélito, y cuando lo consiguen, lo convierten en una tortura, lo hacen más esclavo que ellos mismos. Así en cierta manera también fue la iglesia. ¿Quién de ustedes, si yo me empezara a preguntar uno por uno, no tuvo alguna vez una mala experiencia? ¿Quién de ustedes tal vez no llegó acá, incluso ahí medio con recelo, diciendo, a ver qué me van a hacer o con qué me voy a encontrar? Y se lo digo porque muchas veces me lo dijeron, así que así es como pasa. Y entre esas corrientes estaba la moda, la onda, la idea, la doctrina, el pensamiento, la corriente, la visión de la pobreza y de la humildad. Viene un poquito arraigado de mucho más antes que eso, ¿no? Tal vez le diría hasta de la Edad Media que arranca esa idea, donde por un lado la iglesia tradicional en esa doble vara se movían con un enriquecimiento institucional y pobreza hacia el pueblo, soltando la idea, sembrando esa idea que impacta hasta el día de hoy, impacta en los corazones de la gente, que cuanto más pobre, más santo sos. Que cuanto más humilde, más salvo sos. Que las riquezas son negativas, son perniciosas, son del diablo. Que no tenés que hacer tesoros en la tierra. Todos textos bíblicos sacados de su contexto que te llevaban a vivir una vida en necesidad. Conocí ministros, por ejemplo, corriendo con esa misma doctrina, que recibían un llamado a servir al Señor. Entonces, fulanito X recibió un llamado a ser misionero, a ser evangelista, a ser pastor, qué sé yo. Más o menos, pero en esa línea. Entonces le decían, buenísimo, sí. Entonces vos a partir de ahora tenés que abandonar tu trabajo, dejar todos tus ingresos, si tenés un negocio tenés que cerrarlo, y a partir de ahora Dios te tiene que sostener. Y esa va a ser la prueba de que realmente Dios está con vos. Como Dios es fiel, Dios sostenía y Dios lo hacía, pero eso no era cuestión de Dios, eso era un error de la doctrina, del entendimiento, del conocimiento bíblico. No es eso lo que Dios quiere de nosotros, porque en definitiva, humildad y pobreza no tienen que ver con la economía, sino que tienen que ver con otras cosas. Pasa
por otro lado, totalmente distinto. Pero esa idea quedó metida, ¿no? Esa idea quedó arraigada al punto que, qué sé yo, por ejemplo, ¿vio cuando va a ofrendar como hoy cuando pasó al frente? Dice un texto donde Jesús dice que no sepa tu mano derecha lo que dice tu izquierda, o al revés, no recuerdo, dando la idea de que no estés mostrando lo que das. Es verdad, no tiene que andar mostrando lo que da. ¿Cuál es la necesidad de andar mostrando lo que da? En la época del Evangelio del Reino, de prosperidad, sí, se mostraba lo que daban para incentivarte a dar más, pero no hay que mostrar. Ahora, una cosa es no mostrar y otra, ya no tengo un mango porque puse todo, y otra cosa es que no te vayan a ver. Entonces se convirtió por extremo, por exageración. Recuerdo en las épocas que contaba ofrendas, usted encontraba billetes que tenía que primero hacer un mapa para poder desarmarlo sin que se rompa, de todo el bollito que le habían hecho, porque yo no sé si lo apretaban para que no lo vieran o con bronca, pero bollitos eran así entonces había que abrirlo despacito hasta ir estirándolo. No, porque no se tiene que saber. Bueno, exageraciones erróneas, fundamentadas en la palabra, pero tomadas con exageración, y que termina siendo, repito, de un mal testimonio. Algunas de esas corrientes, espera que le quiero ir a un texto por acá estamos. Algunas de esas corrientes, por ejemplo, vienen de Mateo capítulo 5, versículo 3, que lo decía hace unos días atrás. Bienaventurados, lo conocen, ¿no? Sí. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, versículo 4, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, versículo 6, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces te encontrás con que está hablando Jesús está reconociendo, honrando, diciendo que les va a ir bien, que ellos van a ser bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Que te vaya bien significa, que tengas buena ventura. Significa que por donde vos vayas, los caminos se te abran. Significa que todas las cosas te vayan bien, más o menos. Eso es bienaventurado. Entonces, Jesús está diciéndole que les va a ir bien ¿a quién? A los pobres, a los que lloran, a los que tienen hambre y sed. Entonces, tenés que ser pobre, tenés que llorar. Acá no venga a llorar, por favor, a llorar a la iglesia, pero la otra, o la de allá, o la de allá. Y tiene que tener hambre y sed. Pero sacado totalmente del contexto, porque lo que está diciendo es otra cosa. Y no se está refiriendo a lo que ellos mismos decían, sino cuando dice pobres en espíritu, en reconocimiento de la necesidad del Señor. Cuando habla de los que lloran, está diciendo que no hace hincapié en los que lloran, en el llanto, sino que por llorar van a recibir consolación. Y cuando está hablando de los que tienen hambre y sed, dice de justicia, no de comida. Y ellos, los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Esta costumbre, junto con otras más, hay un montón de textos que lo podría usar para dar este ejemplo, se convirtió con el tiempo en lo que se conoce, en la iglesia tradicional se conoce como la doctrina social de la iglesia, capaz que alguna vez lo escuchó, que es una doctrina teológica donde todo el centro de la teología, el centro, la función de la iglesia está únicamente en asistir al necesitado. Escuché hace poco decir, creo que es el año pasado, decir al Papa que los pobres nos interpelan y que los pobres son el corazón del Evangelio. Dicho así, puede ser, está sacado de contexto. Todas las cosas nos interpelan y todas las cosas son el corazón del Evangelio, no solamente el pobre. Bueno, la doctrina social de la iglesia apunta solamente a eso, únicamente a asistir al necesitado. Por eso hubo tantas falencias en la formación de la persona, algo que hablábamos ayer en la reunión de hombres. Con el tiempo también esa doctrina social de la iglesia se degeneró, peor, más todavía. Para los que no les gusta esto que voy a decir es política, así que lo lamento por ustedes, pero se me lo aguanta un poquito porque tiene que ver con la palabra. Se degeneró y se convirtió en la teología de la liberación. No sé si alguno habrá escuchado alguna vez esa expresión. Hoy nadie habla de ella, era muy popular en los 70, justamente hoy que se estaba celebrando los 50 años del asesinato del famoso padre Mujica, tenía que ver con eso,
con la teología de la liberación, que no era otra cosa más que la iglesia se metió en política y la iglesia empezó a moverse con la ideología de izquierda. Entonces aplicaba los principios de asistencia a los necesitados de la mano de los mismos métodos que los grupos de izquierda. Coerción, aprietes, bla, bla, bla. No quiero decir algunas otras cosas para que nadie se incomode con eso. Ahí es donde nace, en aquella época nace la idea de los curas villeros y qué sé yo, que hoy son excelentes trabajos que hacen con la droga. En aquella época era otra cosa, era política nada más, no otra cosa. En definitiva, se salió totalmente, se movió el eje de lo que es el verdadero evangelio. Salió del foco. El foco es predicar Cristo, predicar salvación, no predicar iglesia, no predicar doctrina, predicar Cristo, predicar salvación. Y en esas dos cosas, junto con esos dos mensajes, transformación. Nuestro se puede vivir de otra manera, en definitiva es eso, transformación. Que no estás condenado ni estás atado a lo mismo que otros pasan porque vos sos distinto, vos perteneces a otra clase distinta, porque vos no sos de este mundo aunque estás en el mundo, sino que vos sos ciudadano del cielo, transformación. Ya no estás atado a los conflictos, a los problemas, porque ya saliste de la oscuridad de las tinieblas, ahora estás en el reino de Dios, transformación. Por eso le dije al principio que el evangelio es transformación y somos vidas transformadas. Entonces, ni la doctrina de la iglesia, social de la iglesia, ni la teología de la liberación tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Otro concepto junto con este, ligado, humildad, pobreza, es la mansedumbre. Dice Mateo capítulo 5, verso 5, bienaventurados los mansos, que estaban en el medio de los que le dije antes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y 11:28 de Mateo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Estoy leyendo libremente. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. Dice, ¿algo más? ¿Me quedé? No. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es el manso? Según la corriente, según lo que estamos leyendo, según lo que te están diciendo, mansedumbre es bajar la cabeza. Mansedumbre es callarte la boca. Mansedumbre es casi ser sumiso. Mansedumbre es dejarte someter. Mansedumbre es ser una persona sujeta, según esta corriente, según esta enseñanza. Cuando, aunque muchos estarán diciendo, sí, amén, 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 cuando no es esa tampoco la idea de lo que Jesús dijo. Y ninguna de esas cosas, ni la mansedumbre, ni la humildad, ni lo de la pobreza, tienen que ver con lo que realmente es el evangelio para nosotros, sino que era solo una costumbre, una tradición, una moda, aunque haya durado 500 años, una moda de la iglesia. Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Él quiere para nosotros, es algo totalmente distinto. Cuando dice pobre de espíritu, como le dije recién, es reconocer nuestra dependencia de Dios. Que nosotros solos, por nuestros medios, no podemos hacer nada. Que sin Dios, nada soy. Cuando dice manso, esto es totalmente lo contrario a la idea tradicional. Manso significa dominio propio. Manso significa ser una persona de carácter fuerte, firme, pero que decide sujetarse y someterse. La idea en el Evangelio donde Jesús dice, cuando utiliza el verso que leí recién de Mateo 11, cuando dice aprendan de mí que soy manso y humilde, la palabra griega para el manso ahí es la misma palabra que se utiliza para la doma de un caballo. Y cuando usted ve un caballo y ve un caballo manso, o sea un caballo domado, sabe que el caballo, por más que esté manso y domado, no te hagas el loco porque te mete una patada. Está domado, está amansado, con un entrenamiento, con lo que haya hecho su entrenador. Pero la esencia del animal no es la de manso. Ahora yo pregunto, ¿usted cómo se lo imagina a Jesús? Con la cara antigua, tradicional de la cruz, de la película Jesús de Nazaret de Franco Sefirelli, así chupado con ojeras, ¿sí?
Si no conoce esa película, si es demasiado joven como yo, googléelo, Jesús de Nazaret, Franco Zeffirelli, ahí va a ver la foto. Es muy clásica, muy icónica, con la corona de espinas. ¿Así se lo imagina a Jesús? ¿Se lo imagina a Jesús como un hombre que camina despacio, con la cabeza agacha, el cuello encorvado, mirando el piso? ¿Se lo imagina a Jesús como una persona que cuando estaba, por ejemplo, en medio de la gente, como un capítulo que vimos hoy de The Chosen? Capítulo 3, temporada 3, capítulo 3. Donde estaban mostrando el pasaje ese de cuando él lee el rollo de Isaías, entonces lo querían matar y sin embargo de golpe la Biblia dice que lo querían apedrear y tirarlo al precipicio. La Biblia dice que él pasó en medio de ellos, que muchas veces lo hemos hablado, que qué autoridad tenés que tener o qué milagro hiciste en ese momento para que los que te querían matar te ven por el lado y no te hacen nada. Y ahí mostraba, muy bien logrado, el director, cómo de golpe cuando lo querían matar, cuando lo querían tirar, él dice, eso no va a pasar hoy, texto agregado, ficción, no interesa, pero sencillamente mira a la cara a los que lo iban a matar y sin decir nada empieza a caminar y todos se abrían y lo dejaban pasar. Los que lo querían matar. ¿Cómo se lo imagina a Jesús? Él es el cordero que fue inmolado, pero ¿usted se lo imagina como un cordero o como el león de Judá, que es el que vino a obtener la victoria por nosotros y por toda la eternidad? Entonces, cuando él dice aprendan de mí que soy manso, no está diciendo que soy tontito, que soy pobrecito, que me dejo manejar, que todo el mundo hace lo que quiere conmigo, sino está diciendo tengo un carácter firme, tengo un carácter fuerte, yo decido. Como le dijo él a Pilato. Cuando Pilato le dijo, ¿acaso no sabés que yo tengo poder para darte vida, darte muerte? Y le dijo, no tendrías ningún poder si no se te hubiera dado de arriba, así que no tenés nada. A eso se refiere con mansedumbre. Saber quién soy, pero ubicarme en la manera y en el momento en que tengo que estar. Y cuando habla de humildad, humildad no tiene nada que ver con necesidad económica, sino con, por ejemplo, Filipenses 2:2, reconocer a los demás como superiores a mí mismo. No que yo soy menos que el otro, pero sí que el otro es más que yo. ¿Es una tontería? No. ¿Y cómo puede ser que yo no soy menos, pero el otro es más? Bueno, así son las cosas de Dios. Yo no soy menos que nadie, pero todos son más que yo. Dice Filipenses 2:2, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos sin alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Eso es humildad. Interesarte por los demás, reconocer a los demás que están por encima, saber, darte cuenta que necesitas de los demás. Y como le conté hoy, que alguien, X persona, te puede venir a traer una palabra de parte de Dios que vos necesitas para, por ejemplo, estar compartiendo esto en esta noche. Humildad tiene que ver con Mateo 6:33, poner a Dios en primer lugar y por encima de todo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas les serán añadidas. Humildad tiene que ver con no creérsela, no creértela. Y es difícil. Porque Dios te habla todo el tiempo de lo que sos en Él, lo que podés alcanzar. Y hablamos mucho de eso. Y este año estamos otra vez hablando de eso, de quién somos en Él. Por eso que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, reconociendo lo que hizo nosotros y dónde estamos. Pero tenés que ser humilde. Entonces, no creértela. Saber quién sos, pero no creértela. Y combina con manso. Esa es la actitud que habla el cristiano. Cuando dice no creérsela, Romanos 12:3 dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. O sea, vos tenés que tener de vos este concepto. ¿Y de dónde sacó? ¿Cuál es el criterio, fundamento? ¿Es lo que yo te di? ¿Es lo que yo te hablo? Ni siquiera es lo que los demás digan. Este concepto, el que yo te puse, este concepto, el que yo grabé en tu corazón y el que yo sellé el día que te elegí, el día que te transformé. Eso sí es humildad. Eso también es una vida transformada.
En la lectura de hoy, bueno, en realidad del día de ayer creo que fue, ahora estoy en duda. Esto es lo que le comentaba que Dios me habló, sí, de ayer, desde ayer hasta el día de hoy. Una historia que fue la primera vez que Dios me enseñó, la primera vez hace muchos años, que Dios me enseñó que cuando Él nos llama, Él nos capacita. Que fue la vez que Él me enseñó que no necesitamos ninguna otra cosa más que a Él. Que cuando yo más o menos le relato ahora un par de cosas, va a ver que es algo que está en muchos lugares en la Biblia. Pero ahí ese lugar, esa historia primera, fue la primera vez que Dios me habló de eso. Demostrando que dos cosas, o tres. Que como somos, algo de eso decía ayer en un momento, que yo lo escuchaba y decía, este ya me robó la prédica. Como somos, así Dios nos llamó. Como somos, que Dios nos llamó, así nos va a usar. Como somos que nos llamó y así nos usa, así es que con eso tenemos que conformarnos. Y todo lo demás que agregamos es parte del equipamiento para ser usados. Pero yo no necesito nada más que lo que Dios hizo en mí y nada más que lo que Dios me dio a mí para poder hacer la obra que Él me encomendó. No necesito, a ver, pausa. Hoy me regalaron un libro, gracias, San. ¿Dónde estás, Sandra? Ahí te buscaba acá. Mira cómo se incomoda, mira. Amo los libros. ¿Qué calidad de libro? ¿Sabes la plata que debe valer ese libro? Digo la edición Entonces, usted puede leer muchos libros, me encanta leer. Puedo leer de distintos temas, lo que sea edificante para su vida. Es más, no tiene por qué ser libros cristianos. Cualquier tema que sea de edificación, lea. Eso edifica, eso abre caminos, eso transforma nuestra mente. Usted puede escuchar seminarios, congresos, podcasts, prédicas, escuche todo lo que sea de edificación para su vida. Si no le queda otra, escuche Radio Cristiana, así que no hay otra, pero tratemos la medida de lo posible de que eso no suceda, que no pase por ahí. Puede, no sé, si tiene la posibilidad, me invitaron ahora el mes que viene, si no me equivoco, me invitaron a un congreso donde va a estar Motesi, va a estar Anacondia, no sé quién más va a estar, y me invitaron a un desayuno que hay primero, qué sé yo. Bueno, buenísimo. Si tiene la oportunidad, vaya a todo ese tipo de eventos, está re bueno. En el tema de los congresos, a mí en lo particular lo que más me interesa son las relaciones. Porque empezás a contactarte con gente que de otra manera tal vez nunca podrías hacerlo. Y los vínculos, las relaciones, los contactos es un capital valiosísimo. Entonces, puede ir a un congreso, asista todo. ¿Quiere estudiar y ir a seminario? Vaya a 5 al mismo tiempo. ¿Qué sé yo? Todo lo que sea de edificación para su vida. Pero ahora, no necesita ninguna de esas cosas, ninguna de todas esas cosas para servir a Dios, para desarrollarse en su camino cristiano, para hacer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Sino que con lo que Él me dio a mí, no estoy hablando de mí, sino de cada uno, con lo que Dios te dio, ya tenés todo lo que necesitas para ser la persona que Dios quiere que seas. Y, ¿dónde estamos? Acá, 1 Samuel capítulo 10. Saúl era un hombre aparentemente, y utilizo a propósito la palabra aparente porque era de apariencia, de vista, aparentemente sobresaliente. Dice la Biblia que su altura sobrepasaba el promedio del resto de la gente. 1 Samuel 10:23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. O sea, era un cacho mono, era un pedazo de bestia. La imagen, la apariencia de Saúl, el que fue llamado, elegido por Dios como el primer rey de Israel, su apariencia, su imagen sí, superaba los hombros. Yo no soy alto, póngale que sea, no sé, si dice que ninguno llegaba a los hombros, que mediría, y 2 metros 10 tenía que medir por lo menos, una cosa así. Su imagen, su apariencia, superaba el promedio de los demás. Pero sin embargo, su actitud y su personalidad estaba muy por debajo del promedio de los demás.
Hasta le agregaría que su imagen superaba el promedio, pero su actitud y su personalidad era mediocre comparada con los demás. A pesar de que Dios lo había elegido. Dice que cuando Saúl, empezamos con los conflictos Saúl-Samuel, cuando Samuel lo va a presentar delante del pueblo para decir, este es el rey que Dios eligió para ustedes, porque el pueblo quería un nuevo rey, en el momento hizo todo un acting Samuel, ¿no? Empezó a llamar las familias por familias, y Dios eligió a tal tribu, de tal tribu eligió a tal familia, de tal familia eligió a tal clan, de tal clan eligió a... ¿Dónde está? ¿Saúl? 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 Y Saúl no estaba. El tipo que ya había sido ungido antes, días antes, había recibido la palabra profética, días antes, en un lugar distinto, Samuel había enchastrado con aceite para decirle, Dios te elige como rey. Habiendo tenido el ungimiento, se escondió en medio de la gente, porque tenía miedo, porque era grandote, pero era mediocre. Era grandote, pero tenía baja estima. Dice versículo 21, 1 Samuel 10, 21. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. De modo que volvieron a consultar al Señor. Señor, ¿a vos te parece, de verdad está acá el que va a ser el nuevo rey? Imagínense esa situación, ¿no? Está Samuel hablando de parte de Dios. Está el profeta con la palabra de Dios. Dios dice que está acá, en tal familia. Van a buscarlo, no está. Señor, Samuel, me parece que te comiste algo de más. Samuel, le erraste. Dale, Samuel, te equivocaste, ¿no? Vamos de vuelta, no pasó nada. ¿Viste cuando Dios te dice algo y la cosa no está? Y vos decís, no, se equivocó la persona, se equivocó el profeta, me equivoqué yo. Y tal vez ninguna de esas cosas fue, sino que sencillamente el que tenía que estar, como en este caso, no estaba. Dice que el Señor responde, sí, pero se escondió entre el equipaje. Escúchame, entre el equipaje. Ni siquiera que se escondió entre la gente. Ni siquiera que se hizo un bollito así y se agachó. Entre el equipaje. Se metió con las bolsas, se metió con las valijas, se metió con los restos de ropa, tal vez con la comida preparada. Se metió ahí para que no lo reconozcan. Tenía miedo de tomar el lugar, de ocupar el lugar que Dios había elegido para él. Y repito, que Dios había elegido para él. Digo, ¿esto es humildad? No es humildad. Tampoco es falsa humildad, porque la falsa humildad esconde por detrás la arrogancia. No es humildad, es baja estima. No es humildad, es una personalidad no transformada. Tanta era su baja estima que cuando va a ser presentado, cuando aparece, lo traen, lo ponen ahí delante, Samuel dice, tanta era su baja estima, tan mediocre era el tipo, que cuando Samuel lo presenta, dice, este es el nuevo rey, y la gente empieza, viva el rey, empiezan a aplaudir, cantaron Dios salve al rey y todo lo demás, ahí estaba Queen, na, 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 na. Y la gente venía a rendirle honores como corresponde. Y entre los honores le venían a traer presentes como corresponde. Así era cuando se elegía un rey. Porque todos los señores, en este caso los cabezas de los clanes, tenían que humillarse ante él, reconociendo su autoridad. Pero dice, versículo 27, algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Y lo tuvieron en poco, y no le trajeron regalo, pero él disimuló. Imagínense la situación, rey, ungido, ordenado, delante de la gente, delante de todo el pueblo, unos vivando, unos cantando, Samuel el profeta acá, levantando los brazos, orando por él, reconociéndolo, orando delante de toda la gente. Vienen a presentar los honores, vienen a rendirse ante él. Y allá hay un grupito que dice, como le decían a Jesús, ¿no es acaso el hijo de José? Va a venir a decir, ¿este quién es? Lo mismo. En cualquier situación real, el rey, ¿cómo actuaría un rey cuando alguien no lo reconoce, no lo honra y se burla? El rey. ¿Quién tiene más autoridad que un rey? Sin embargo, Saúl no les mandó cortar la cabeza. Saúl no los echó del campamento. Saúl disimuló. Se lo digo en argentino.
Saúl se hizo el tonto, cuando lo correcto tendría que haber sido ejecutar un juicio. ¿Y por qué se hizo el tonto? ¿Por qué disimuló? ¿Y por qué él estaba de acuerdo con lo que esos decían? Y decía, tiene razón, ¿quién soy yo? Entonces, en el disimulo hizo así y siguió como que nada, que no se note demasiado. Siguió conversando, se fue con Samuel y se abrió el palacio y empezó su reinado. Empezó su reinado casi con el estigma de Jericó, de lo que hubiera sido Jericó, sabiendo, viendo, teniendo la convicción y la conciencia de que había gente que no creía en él. Pero Saúl, le repito, había sido elegido por Dios. Y Dios eligió a un mediocre. Dios eligió a un hombre de baja estima. Dios eligió a un hombre sin personalidad. ¿Será que Dios se equivoca? ¿Cómo puede Dios elegir para el ministerio, para ocupar un lugar tan importante como el del reinado? Ojo, después en la historia terminó siendo uno de los peores reinados. Pero no fue por culpa de Dios, sino porque Saúl nunca salió de su condición, de su pensamiento y de su mediocridad. Si Dios no se equivoca, si Dios pone en un determinado lugar tan importante a una persona con estas características, es que Dios lo estaba mandando así como para que, bueno, anda a fracasar, anda a hacer un desastre. Ya que el pueblo quería un rey y me están desechando a mí, que vean lo malo que es tener un rey y así fracasás. ¿Puede ser que Dios haya actuado así? O que Dios, que es el que llama y capacita, tenga un as en la manga, tenga una espada escondida, tenga una carta especial y Dios se encarga de prepararte en el momento de llamarte. Ahí fue cuando Dios me enseñó, te repito, el poder del llamado. Como cuando llama a Abraham, toda la secuencia de las estrellas y de esto, bla, 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 que mirá, hablando de los hijos y de las arenas del mar, las estrellas del cielo. Al punto que conocemos la historia, y no lo voy a repetir, y que digo conocemos porque muchas veces lo hablamos. Romanos 4 nos cuenta así en resumen sobre la vida de Abraham, que cuando él ya no creía, se le agotaba la fe. ¿Se te agotó la fe alguna vez? Sea sincero conmigo. Bueno, ese día que se te agotó la fe, ese día que, como me parece que Gerson dijo algo así, o vos dijiste algo así, ese día que ves el esfuerzo que hiciste y no hay un resultado que lo acompañe, decís, ¿y me valió la pena? Ese día que estás a punto de tirar la toalla, el día que estás a punto de colgar la Biblia y ponerte el puesto choripán, ese día, de golpe, Dios te toca el corazón y te hace mirar el cielo. Entonces Abraham recordaba la palabra que le había dado. Y solamente el hecho de mirar las estrellas de los cielos y recordar que Dios le dijo, así será tu descendencia, que no las vas a poder contar, y las arenas del mar, que así será tu descendencia, no las va a poder contar, el tipo cargó la sube, acreditó con el celular y fue, canchereó, me voy a Constitución ahora, toma. Mira que yo tengo plata, yo tengo sube. Sí, porque ahora tenés que tener, ¿no? Para. El poder del llamado, el poder del llamamiento, la unción que hay en un llamamiento, que hace que en el momento que Dios te toma, algo cambia en tu vida. En el momento que Dios te llama, algo pasa dentro tuyo. A partir del momento que Dios te eligió, ya no sos el mismo y no podés volver atrás. No estoy hablando, aclaro, de un llamamiento de salvación, eso es otra cosa, sino estoy llamando de un llamamiento de ministerio, en cualquier área de actividad. Un llamamiento de servicio, como el básico simplemente de dar testimonio. Ah, pero yo no soy ministro. No, pero vos das testimonio. Eso es un llamamiento ministerial, un llamamiento de servicio a Él, en obediencia, en cumplimiento de lo que Él quiere hacer con nosotros. Saúl había sido elegido por Dios para ser nuevo rey. Dios eligió un hombre mediocre, inseguro, de baja estima, pero Dios
transformó a ese hombre. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, a mí no me hagan esto. Yo no soy larguero, ¿eh? Ahora exijo acá delante del cielo que cuando venga un larguero le hagan lo mismo. Mirá que Melgarejo predica 1 hora, ¿eh? Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Versículo 5. De ahí llegarás a Gibea de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderos, flautas y arpas. Entonces, después que veas a esos tipos que vienen tocando la musiquita, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. ¿Cuál es la secuencia? Anda caminando, anda al lugar que tenés que ir, te vas a encontrar con gente. Antes se encontraba con otro que le llevaban pan, un cabrito, no sé qué más. Te vas a encontrar con estos que vienen cantando. Cuando los veas, así como el hombre del cántaro, para preparar el lugar de Jesús, cuando los veas, sabes que algo va a pasar en tu vida y entonces el Espíritu viene sobre vos y vas a empezar a profetizar. Cabritos, los musiqueros, el Espíritu, y serás una nueva persona. Serás cambiado en un nuevo hombre, en una nueva persona. Versículo 7, cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance. Antes no. Cuando se cumplan estas señales, venga el cabrito, vengan los tipos caminando, vengan los musiquitos, venga el Espíritu sobre vos, empiezas a profetizar, ahí empieza a hacer todo lo que te venga a la mano, ahí hace todo lo que quieras, pues Dios estará contigo. Versículo 9, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y en ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas salió a su encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder. Pero el cambio del corazón no sucedió en el momento que le había dicho Dios primero, sino que el cambio del corazón sucedió en el momento del llamamiento. Los demás son señales, como Dios me habló hace poco respecto de Gedeón, que eso lo compartí hace un par de semanas atrás, y también con Moisés. Que el cumplimiento está, que la señal, está en el cumplimiento. Moisés, cuando veas que así fue, ahí te vas a dar cuenta que esa era la señal. Cuando veas que la cosa funciona, ahí te vas a dar cuenta que esto era de Dios. No, pero necesito saberlo antes. No, no necesitas saberlo antes. Necesitas meter mano y andar. Cuando vayas, hagas, siembres, toques, te muevas y veas que funcionó, ahí vas a decir, era de Dios. ¿Y la fe, viejo? Y así pasó con Saúl, del mismo modo. A pesar que Dios le dijo, va a pasar en esta secuencia, Dios no le dijo, en cuanto termine yo de hablar, vas a ser una nueva persona y serás cambiado en un nuevo hombre. Ahora, esto que yo le cuento pasó mucho antes de todo lo que le conté antes. Después de esto fue lo que se escondió. Después de esto fue que disimuló. Después de esto empezó a ser rey. Nunca aceptó lo que Dios había hecho en él. El día que Dios te llamó, Él conocía tus miserias, tus fracasos, tus caídas, tus pecados. Había un texto de la palabra de hoy, que ahora no recuerdo bien, que decía más o menos cosas así. Yo sé que pecaste, conozco que erraste, pero volvete a Dios y ya está. El día que Dios te llamó, Dios conocía tus miserias, tus pecados, tus fracasos, tus caídas, tus errores, tus renunciamientos, tus rebeldías, porque acá tenemos unos cuantos, ¿eh? El día que Dios te llamó, conocía tu limitación. Esa que vos a veces querés disimular, querés que no se den cuenta que no te da tanto. Bueno, Dios ya lo sabe, el día que Él te llamó. El día que Él te eligió. Y precisamente de esa manera, y así te eligió, porque Dios no necesita nada más
que lo que Él ya te dio, para usarte como herramienta para lo que Él quiere hacer con tu vida. Porque lo que Él necesita es ni que te la creas porque tenés sabiduría, ni que te la creas por conocimiento, ni que te montes sobre la experiencia, ni que tengas una profesión, sino que seas manso y humilde y pobre de espíritu, para ponerlo por encima y entonces disponerte, como dice Romanos capítulo 12, como dice Efesios capítulo 4, disponerte a que el Espíritu de Dios te transforme. Disponerte a que la mano de Dios empiece a hacer algo en tu vida. Disponerte a servir a Dios. Te repito esto por tercera vez. El día que Dios te llamó, Él conocía tus fracasos, Él conocía tus errores, Él conocía tus pecados. El día que Dios te llamó, Él te llamó siendo, dice Romanos 5:8, siendo un pecador, pero aún así te llamó. Cuando Dios te llama, Dios te capacita. Cuando Dios te llama, te da las herramientas para llevar adelante ese llamado. Cuando Dios te llama, conoce tus miserias y tus falencias, pero Él transforma tu corazón. Cuando Dios te llama, en el momento en que te llama, en el momento en que te envía, cuando te empuja, en ese momento ya dejaste de ser el que eras y empezaste a caminar por la transformación a convertirte en una nueva persona.